¿Por qué deberías leer este libro? ¿Quién fue el autor? ¿Qué pasaba en el mundo mientras fue escrito? ¿Y de qué va este texto? Quédate y te ayudaremos a descubrirlo en unos cuantos minutos. Robert Bob Fisher nació el 21 de septiembre del año 1922 en California, Estados Unidos. Fue escritor de obras de teatro y televisión, en este último enfocado más a las que conocemos como sitcom o enfocadas a comedia. Realizó guiones a series tales como Los Buenos Tiempos, The Good Times en inglés, y Los Jefferson. Ya sea en el cine, la televisión o la radio, fuese en el texto a manera de historias sencillas o relatos extensos, el autor dio uso a su creatividad. De alguna manera puede decirse compartió su buena disposición y alegría con quien estuviese contacto con algunos de sus trabajos, al menos hasta su fallecimiento en el año 2008. A ver, vamos por partes. Como habrán notado, es el primer autor evaluado en nuestro canal que de cierta manera compartió nuestro espacio-tiempo. Llegó al punto, o en este caso llegó al mundo, en un siglo complicado y tuvo tiempo de ver el inicio del siglo XXI. Como algunos ya lo saben, el siglo XX estuvo plagado de sucesos críticos en nuestra historia. En esta ocasión nos enfocaremos en una década en particular, iniciando en el año 1983 y culminando en el año 1993, año en que fue publicada la obra en cuestión. Número 1. El 2 de noviembre del año 1983 casi inició lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Esto por una serie de malentendidos entre la OTAN y la Unión Soviética, que derivaron en lo que hoy se conoce como susto de guerra. Como pueden imaginarse, todo se arregló entre comillas en aquel entonces, de otro modo no estarías viendo este video. Número 2. El 9 de noviembre del año 1989 cae el que fue conocido como Muro de Berlín. Algo curioso es que el 9 de noviembre, pero del año 1983, se dio el mayor punto de tensión en el que se conoció como susto de guerra. Pareciera que 6 años después quedaría como una broma de mal gusto. Hay quienes consideran que con la caída del muro cayó el comunismo en el siglo XX, pero esa es historia para otro video. Número 3. El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela es electo presidente de Sudáfrica después de un periodo de 27 años en prisión. El adagio de nadie es profeta en su tierra pareciese una tragedia cuando se contrapone a la realidad, que conecta a Mandela con un libro como el Hoy Tratado. Digamos que al igual que el caballero en la historia confronta una serie de sucesos y realidades que le hicieron ser quien es hoy, que dentro de nuestra imaginación podemos ver a Fisher viendo el televisor y de estar familiarizado con la historia de Mandela, cayese en cuenta de ahí quizás hay un caballero que dejó su armadura oxidada en aquella oscura cárcel sudafricana. Y bien, ¿de qué trata el libro? El libro es, como muchos saben, una oda hacia la realización personal, el cómo el autoconvencimiento y conformismo pueden devorar la identidad de un individuo hasta reducirlo a una mera decoración, una figura inerte y careciente de realidad. El autor, como es de esperar, hace uso de la comedia en la obra y a forma de una especie de fábula va relatándonos o revelándonos quizás los propósitos ocultos que le llevaron a escribir este texto. Extraeremos pues, como es costumbre de este canal, una serie de extractos, 7 para ser exactos, uno de cada uno de los capítulos que componen este libro. A opinión de su servidor, es un texto que se puede leer en un día. Esto claro, si disponen del tiempo y la convicción para hacerlo. Capítulo 1. El dilema del caballero. Antes de comenzar, recordemos que el autor aquí era guionista y no es para sorprenderse su historia sea en buena medida diálogos entre personajes. Dicho lo anterior, lo cito: Bolsa Alegre se frotó los magullados dedos. Cuando la armadura desaparezca y estéis bien, sentiréis el dolor de otros también. ¿Alguna vez has visto el dolor ajeno, pero no te ha sido posible conectar con él? Si es así, no es necesario decirte que en buena medida eso representa la armadura en esta historia.
ignorancia, la incapacidad de percibir la realidad de otros como es en verdad. Capítulo 2. En los bosques de Merlín. Lo cito. El caballero se encogió de hombros y sorbió el líquido por la caña. Los primeros sorbos le parecieron amargos, los siguientes más agradables, y los últimos tragos fueron bastante deliciosos. Agradecido, el caballero le devolvió la copa a Merlín. Deberíais lanzarlo al mercado, os haríais rico. Merlín se limitó a sonreír. ¿Qué es?, preguntó el caballero. Merlín le respondió: vida. De forma sencilla, lo que aquí la historia nos quiere decir es que a medida que o en que aceptas tu realidad, esta se va haciendo más tolerable, inclusive hasta cierto punto te traerá consigo cierta felicidad. Mentira no es, mis espectadores. Claro que no sigue el modelo actual de satisfacción instantánea, no alimenta ese vacío comercial, no. Aquí el autor lo hace como la vieja escuela lo conoce bien, de forma progresiva. Capítulo 3. El sendero de la verdad. Lo cito. El caballero contempló el empinado camino sin entusiasmo. No estoy seguro de que valga la pena. ¿Qué conseguiré cuando llegue a la cima? Se trata de lo que no tendréis, explicó Merlín, vuestra armadura. Si solo iniciamos las cosas por su facilidad o porque no atentan contra nuestra comodidad, realmente no queremos tales cosas. Es comprensible, la naturaleza humana es así. Sin embargo, aquí el autor nos plantea este viaje espiritual. ¿Qué cosas que hoy cargas ya no tendrás contigo al final del recorrido? Capítulo 4. El castillo del silencio. Lo cito. La mayoría de la gente está atrapada en su armadura, declaró el rey. ¿Qué queréis decir?, preguntó el caballero. Ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos. Luego un día quedamos atrapados tras las barreras y ya no podemos salir, respondió el rey. Extrovertido o introvertido, apertura o misterio. Hoy quizás se encontrarán con diversa propaganda de esto. La cuestión aquí es si esto realmente representa quiénes son ustedes, o se trata de reunir una serie de cualidades generales en los seres humanos, casi cupones para encasillarles. La lección aquí es que debemos descubrirnos a nosotros mismos a través de la experiencia y no de la dialéctica ajena. Capítulo 5. El castillo del conocimiento. Lo cito. ¿Qué es la ambición del corazón?, le cuestionó el caballero. La ambición del corazón es pura. No compite con nadie y no hace daño a nadie. De hecho, le sirve a uno de tal manera que sirve a otros al mismo tiempo. No está mal tener objetivos, no está mal buscar más allá de lo que tenemos actualmente. Lo que está mal, sea el siglo que sea, es hacerlo a expensas de otros. En esta cita lo deja bien claro. Es una invitación a conocer el origen de nuestras ambiciones, llegando a la pregunta de ¿son propias o son una réplica de la de otros? Capítulo 6. El castillo de la voluntad y la osadía. Lo cito. Mira, lo animó Sam. Si te enfrentas al dragón, hay una posibilidad de que lo elimines, pero si no te enfrentas a él, seguro que él te destruirá. Las decisiones son fáciles cuando solo hay una alternativa, dijo el caballero. Bien dicen por ahí que cuando las prioridades están claras, las decisiones se vuelven fáciles. Pero, ¿qué tan común es que solo vivamos elecciones binarias? La respuesta es simple. Casi nunca. Todo lo que hacemos tiende a ligarse directa e indirectamente con varios aspectos de nuestra vida. La clave quizás siempre será elegir lo mejor a largo plazo. Capítulo 7. La cima de la verdad. Cuando ya casi había llegado a la cima, se encontró con un canto rodado que bloqueaba su camino. Como siempre, había una inscripción sobre él. Aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. No hay que ser un crack, gente, para entender que el autor aquí nos hablaba de dos aspectos clave: la humildad y la fe. Por una parte, debo, pese a todas las habilidades o la serie de habilidades que poseo y títulos, reconocer que en escala cósmica yo no represento más que una ínfima parte, que quizás el cosmos no trabaja a mi favor, sino en ocasiones lo que le sea favorable a todo lo que existe coincidirá con mi agenda y ya está. Mientras que, por otro lado, va a haber una creencia, una convicción espiritual, una religión, nos dará ese elemento de confianza hacia lo desconocido. Ante este último punto, cabe aclarar, sabemos que en esta época hay un conflicto hacia las figuras arcanas religiosas, etc. Gente, la única constante en todas, absolutamente todas, son los seres humanos. Si las ideas en texto, las más puras en su base, las evalúan, se darán cuenta que el problema no es la creencia en sí,
sino la gente. Esperemos haya sido de tu agrado este video. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Si no fue así, dinos en los comentarios cómo te gustaría mejorásemos en este proyecto. En fin, esperamos tenerte de vuelta para poder hablar de más libros, entre otras cosas. Hasta luego.